Hola a todos, mi nombre es Angelus y este es mi primer video de una serie la que llamaré La Zona X, que tratará sobre relatos paranormales, leyendas urbanas y o creepypastas. Aún no me decido por un avatar, pero hasta entonces estaré usando unas imágenes de ángeles oscuros o góticos, pero vale al tema. Les traigo una historia basada en hechos reales. Para comenzar les contaré un poco de la historia que descubrí posteriormente y después la historia. La leyenda de los niños malditos. Bruno Amadio, un pintor que pasó sus días con más pena que gloria y al que le ha sobrevivido una leyenda negra y oscura. Su colección Los Niños Llorones, dicen que está maldita, que sus cuadros son una puerta para pactar con el diablo y que terribles desdichas recaen en todos aquellos que se atreven a colgar uno de esos óleos en las paredes de su hogar. Poco se sabe de este personaje y los datos que se pueden encontrar son más que confusos. Amadio nació a principios del siglo pasado en Venecia, fue fascista y conservador y, como no, un fiel seguidor de Mussolini. Se cuenta que participó en la Segunda Guerra Mundial y que fue en esta donde comenzó a pintar los cuadros malditos, la serie a la que llamó Los Niños Llorones. En dichos cuadros, Giovanni Bragolin, pues con este nombre firmaba sus trabajos, pretendía mostrar el horror de la guerra en las lágrimas de esos niños desdichados y huérfanos, símbolo más que gráfico de las desgracias que dejaba el conflicto bélico allí por donde pasaba. Cuenta la historia que Bruno Amadio pintó un total de 27 cuadros en esta serie y que todos los niños vivían en orfanatos o casas de beneficencia. Al finalizar la guerra, Amadio se traslada a vivir a España. Primero a Sevilla, donde pasa varios años de su vida y más tarde a Madrid, donde se le pierde totalmente el rastro. Al igual que su vida, la leyenda que le acompaña también tiene un origen incierto. Según cuenta la versión más extendida, Bruno Amadio, harto de ser un pintor de 3 al cuarto, pactó con el diablo para poder tener la fama y el reconocimiento que se merecía. No se sabe a qué precio. La cuestión es que, de la noche a la mañana, sus cuadros se hicieron muy populares y a mediados de siglo eran un tesoro preciado del que se hacían cientos de reproducciones todos los años. A más de uno les sonarán las caras de estos niños, pues más de una de nuestras abuelas seguro que lució una de estas copias en el salón. En algún lugar debió de ocurrir un incendio en el que lo único que se salvó fue el cuadro del niño llorón y aquí fue donde se desencadenó la leyenda que conocemos hoy en día. Las casas donde se cuelga uno de estos originales arden en llamas y son fuente de misteriosos poltergeist y fenómenos extraños. Bueno, aunque algo aburrida, pero en sí ese es el inicio de todo el embrollo. La historia comienza en el año 1996. Para ese entonces yo vivía en casa de mis abuelos paternos, era una casa grande donde vivía toda la familia, mis abuelos, mi padre y mis 4 tíos con sus familias, y una tía joven. Ya que era una casa grande todos teníamos nuestro espacio, y para qué negarlo la familia tenía una posición económica envidiable, mis abuelos eran personas amables y muy generosas, eso se reflejaba en la gran cantidad de amigos que tenían de así años, los cuales solían asistir a casa de vez en cuando. Y fueron 2 de estos, o más bien su muerte, la que desencadenó todo lo ocurrido. Al morir en un accidente de automóvil un amigo de mi abuelo, el cual había hecho varios tratos con la constructora de este, mi abuelo y mi padre, al ser los encargados de esta, fueron al funeral a presentar sus respetos a la familia Dode. Les informaron que mi abuelo había sido mencionado en el testamento de su amigo, lo cual le sorprendió un poco. Resultó que estos, al saber que mi abuela era una aficionada de las artes plásticas, decidieron legarle unos cuadros a ambos. Hoy en día, como suelo maldecir ese momento. Pasados 3 días del sepelio de su amigo, fue el hijo mayor del señor a entregar los 7 cuadros a casa de mi abuelo. Mi abuela estaba muy emocionada hasta que destapamos los cuadros. Resultaron ser 4 cuadros de unos niños llorando, los cuales me inquietaban un poco. Hay que ver que para ese entonces solo tenía 4 años. Y 3 paisajes góticos clásicos. Al parecer estos 4 cuadros no fueron del parecer de mi abuelo, así que decidió llevar los 2 a la oficina de la constructora y dejar los otros 2 en unas casas de alquiler que le pertenecían. Pasaron unos meses cuando en una de las casas con uno de los cuadros nos llegó la noticia de que una de las hijas de esa casa había tomado un cuchillo y se cortó las venas en la tina, dejando una curiosa nota. Lo siento papá, lo siento mamá, pero ya no soporto que me persigan las voces y el escuchar el llanto de las niñas, además de esas horribles pesadillas, y creo que no me queda otra escapatoria. Esto fue verdaderamente horrible, pero resulta que solo era el inicio. Al poco tiempo descubrimos que la chica comenzó a comportarse extraño desde que mi abuelo llevó ese cuadro a la casa. Las personas que habitaban ahí se fueron, pues decían que solían escuchar el llanto de su hija en el baño, así como el de una niña pequeña en el que había sido su habitación, y se preocupaban por su otra hija que era aún muy pequeña.
Más tarde mi abuelo y mi padre fueron a limpiar la casa, la cual ya tenía 3 días sola, y al llegar a la entrada vieron bajar por las escaleras unas huellas de humedad y sangre las cuales los condujeron hasta la chimenea justo al pie del cuadro. Mi abuelo solía ser una persona muy calma y centrada y casi nada le inmutaba, pero esto lo dejó blanco. Mi padre lo sacó de la casa y lo llevó al auto y le dijo que ya que era día 15 sería mejor recorrer la cuadra para recoger los alquileres vencidos. Mi abuelo aceptó y le pidió que condujera y todo parecía tranquilo hasta la tarde que llegaron a la otra casa en la que mi abuelo había llevado un cuadro donde vivía una pareja judía mayor. Vieron una gran conmoción de patrullas y 2 ambulancias. Mi padre preguntó con uno de los oficiales qué había ocurrido ya que él era uno de los dueños de la casa y habían ido a recoger la renta. El oficial le dijo que el señor parecía haber enloquecido y le había dado unos tiros a su mujer. Y no paraba de decir que las voces le decían que ella fue la culpable de la muerte de su hijo ya hacía años atrás, lo cual lo afectó mucho en su momento y estaba amenazando a los oficiales con el arma y atentaba con matarse si se acercaban más. Ni tan pronto el policía terminara de decirle esto a mi padre, el señor saltó a través de la ventana y cayó sobre el techo de la ambulancia, rompiéndose el cuello. Días después mi abuelo se encontraba en la constructora cuando llamaron diciendo que en una construcción de la compañía había un gran alboroto por el extravío y la falta de materiales y se requería su presencia de inmediato ya que la construcción se encontraba a unos metros de la constructora. Mi abuelo no dudó en ir de inmediato. Al llegar ahí mi abuelo se encontró a uno de sus proveedores de materiales discutiendo con uno de sus capataces. Mi abuelo rápidamente solucionó el conflicto, al parecer todo había sido una confusión en las notas de pedido, lo cual se resolvía muy fácil y arregló con el proveedor la entrega del material faltante en el siguiente envío, ya casi para retirarse una de las grúas elevadoras que utilizaban para subir el material a los pisos de arriba se rompió y los cables comenzaron a lanzar cosas en todas direcciones. Así fue como 2 sacos de 50 kilos de arena cayeron sobre mi abuelo fracturándole la cadera. Digamos que por azares del destino mi padre me llevaba con él en el auto para ir a recoger a mi abuelo. Cuando llegamos el desorden estaba en pleno apogeo, así que mi padre me dijo que me quedara en el auto mientras iba a buscar a mi abuelo. Mentiría si dijera que tardó más de 20 minutos en volver con mi abuelo a cuestas, así que yo decidí bajar para abrirle la puerta y llevar rápido al abuelo al hospital, cosa que viendo hacia atrás tal vez no debía ser ya que una llave había salido volando y me golpeó en la cabeza. Cuando papá acababa de meter al abuelo en el auto, lo que me noqueó al instante. Papá salió a toda prisa dirigiéndose al hospital, tanto como mi abuelo y yo fuimos internados en urgencias. La familia no tardó en hacer acto de presencia, especialmente mi madre, quien estaba hecha un manojo de nervios, siendo ella bastante supersticiosa. No tardó en relacionar todos los incidentes y el inicio de estos con la llegada de los famosos cuadros. Si bien papá no era de creer en esas supercherías, sí se quedó con una duda razonable, aunque lo dejó de lado y se dirigió a uno de los teléfonos del hospital para llamar a la constructora y ver en qué había terminado todo, pero nadie contestaba. Al cabo de 1 hora llegó uno de los empleados de papá al hospital con uno de mis tíos diciendo que la obra, la constructora y más de media cuadra estaban ardiendo en llamas. Al parecer uno de los tanques de butano o propileno que usaban las soldadoras fue alcanzado por uno de los cables sueltos y explotó llevándose a más con él. Lo que desató un infierno. Al parecer ya casi todos los heridos se encontraban siendo atendidos, pero al parecer la policía quería responsabilizar a la constructora por todos los daños generados por el accidente. Finalmente, después de 4 o 5 horas de combatir el incendio, lograron apagarlo. Papá y mis tíos quedaron horrorizados de ver que todas las oficinas de la constructora quedaron reducidas a nada excepto las 2 paredes donde estaban colgados los cuadros, las cuales apenas y estaban oscurecidas por el humo. Las palabras de mi madre resonaron en la cabeza de papá en ese momento: todo es culpa de esos malditos cuadros. Papá sudaba frío en ese momento mientras apenas si podía pasar la saliva. Mis tíos decidieron hacer caso de mi madre, así que trataron de ponerse de acuerdo con los hijos de los amigos de mi abuelo para devolverles los cuadros, pero se enteraron que al parecer ellos tampoco querían saber nada de esos cuadros, pues también se habían visto envueltos en muchos incidentes extraños, en especial el segundo de los hermanos, el cual se había llevado un cuadro y lo había puesto en su velero colgándolo en el camarote, y nadie sabe cómo resultó cayendo por la borda enredándose en una amarra floja, lo cual no se explicaban ya que era un marino muy experimentado, lo que lo hizo ahogarse, y decían también que el cuerpo parecía haber sido mordido por un tiburón pequeño o algo así. Lo que más les atemorizaba era que otra embarcación que casualmente cruzaba por ahí vio el velero andar sin guía y se acercaron para realizar el macabro hallazgo. La impactante de esto es que al revisar el camarote encontraron el cuadro del niño llorón tirado de costado sobre la cama y daba la impresión de que un pez devorara al niño.
Fue así que mi padre y mis tíos cogieron los cuadros y los llevaron a un terreno baldío, les vertieron unas 5 latas pequeñas de gasolina y les lanzaron un fósforo el cual extrañamente se apagó antes de caer sobre los cuadros. Papá no dejaría a que esto de detuviera, así que intentó con más fósforos, pero estos no querían encender. Uno de mis tíos sacó su encendedor y un cigarrillo, lo encendió y dijo que él se encargaría del resto, así que lanzó el cigarrillo encendido a los cuadros y la gasolina, pero este no la encendió. Papá le pidió prestado su encendedor y comenzó a quemar la caja vacía de fósforos y la lanzó justo a un pequeño charco de gasolina, la cual encendió al instante envolviendo los cuadros en llamas. Todos vieron cómo esos cuadros se consumían dejando solo cenizas y volvieron al hospital donde les aguardaba la noticia de que el abuelo y yo ya habíamos salido de terapia intensiva y nos recuperaríamos pronto. Pero claro que esto trajo sus consecuencias. Gran parte del dinero de la familia se fue en indemnizar a los afectados por el incendio así como a los heridos. La constructora se fue a la ruina, pero por otro lado mi abuelo logró recuperarse de su cadera con una prótesis, aunque ya solo caminaría acompañado de un bastón. Yo por mi parte terminé bien, solo con un daño menor en mi ojo izquierdo y una enorme cicatriz. El doctor dijo sorprendido que verdaderamente era un milagro que estuviera vivo y además que se pudiera salvar mi ojo, y para nosotros ese fue el fin de esa maldita historia. Hoy en día todavía quedan muchos de esos cuadros en circulación, y todavía son muchos los que aseguran que en sus hogares suceden hechos extraños. ¿Leyenda urbana? ¿Cuentos de viejas? Para comprobarlo tan solo hay que comprar uno de estos cuadros y colgarlo durante una temporada sobre la cabecera de sus camas. Eso sí, tengan un extintor bajo la almohada. Abajo también dejo un link para que vean imágenes de los cuadros. No es que sea muy supersticioso ni nada de eso, pero decidí no correr riesgos y por eso no puse imágenes de los cuadros en el video. Vale, espero que os gustara el video. Si es así ya saben qué hacer, dar like y suscribirse. También estaré recibiendo por mensajes privados todos sus relatos. Posteriormente también subiré otros videos de Locuendo en un futuro próximo, pero eso será después. Eso ha sido todo, gracias y hasta la próxima. Se despide Angelus.